Hola, soy Mario Basile del Movimiento Tradicional Romano. Hoy hablaremos de rituales públicos. La religión romana gentil no se basa en la formulación de un credo o en un conjunto de dogmas, sino en la experiencia directa del divino. Desde este punto de vista, el rito, realizado con precisión y cuidado, es el corazón mismo de la religión tradicional. Si quieres saber más, sígueme. A veces, la etimología de una palabra explica su significado profundo. Ritus, la palabra latina que se ha transformado en el español rito, deriva de la raíz reconstruida del protoindoeuropeo rei, que quiere decir fijar, ordenar, y está evidentemente relacionado con el sánscrito riti, que quiere decir ceremonia, y con rta, que es el orden cósmico, y quizás también con el griego aritmos, que también quiere decir número y orden, ritmo. Entonces, ordenar, contar y fijar, lo cual está perfectamente en consonancia con lo visto en las lecciones anteriores. Ordenar el tiempo con el calendario, delimitar el espacio sagrado con el templum y fijar la acción perfecta del sagrado orden cósmico. El oficiante se encuentra, por lo tanto, en el centro de las coordenadas espaciotemporales donde actúa y experimenta con el ritual la perfección de la dimensión divina. El sacrificio es el punto de apoyo del rito y debe ser perfecto. Así como en otras religiones se intenta definir una distinción entre ideas aceptadas y rechazadas, en la religión romana gentil el ius sacrum, que disciplina las relaciones entre las personas y las divinidades, introduce el concepto de un rito realizado correctamente. El ius sacrum, gestionado por el Colegio Pontificio, proporciona el conjunto de normas que regulan la justa ejecución del rito. Una infracción, por involuntaria que sea, crea una imperfección ritual, es decir, una impureza, que debe corregirse mediante otro sacrificio llamado piamentu o también piaculum. Cuando la violación es evidente, la correcta repetición del rito restablece la correcta relación entre el oficiante y la divinidad. De lo contrario, el piaculum se realiza de todos modos, como medida preventiva, en el caso de que se hubiera producido una infracción no notificada por el oficiante. Cabe señalar que había decenas de sacrificios diferentes que dependían de la divinidad, del contexto y del tipo de ritual. Como ya se ha mencionado en una lección anterior, es de fundamental importancia para nosotros distinguir entre el rito público por un lado y el privado por otro. El rito privado o doméstico, cuya práctica se pierde en la noche de los tiempos, dio lugar al rito público, que en cambio estaba indisolublemente ligado al Estado que lo financiaba. El rito público marcaba la vida de la res pública romana, garantizaba su supervivencia y era realizado por los magistrados encargados. Lamentablemente, hoy en día, la res pública romana ya no existe. No hay Estado que exija a sus magistrados realizar ritos públicos. Por eso, el movimiento tradicional romano promueve solo el rito privado, considerado no solo engañoso, sino también contrario al espíritu de la religión, promover formas de rito público a los dioses en ausencia del Estado romano. Otro aspecto importante es el tipo de oferta. El rito podía ser cruento o incruento y estaba dirigido a los dioses superiores o a las divinidades del inframundo. Cuando la oferta era sangrienta, se ofrecían como víctimas, victimae u hostiae en latín, los siguientes animales, según la divinidad y la recurrencia: vacas, toros, caballos, ovejas, cerdos, perros y peces.
Una combinación particular era la de un cerdo, una oveja y un toro, y se decía su ove taurilia. Las víctimas eran elegidas con mucho cuidado, considerando su edad, color de pelaje, sexo y, sobre todo, ausencia de imperfecciones. MTR hoy no realiza rituales con víctimas, sino solo incruentos, en los que se ofrecen libáminas a los dioses, es decir, espelta, leche, miel, vino, primicias de la cosecha, sal, flores, tortas, dulces, incienso y similares. Esto ocurre en plena sintonía con la tradición y con las fuentes, además de ser justificado por algunos filósofos de la antigüedad, como por ejemplo Porfirio. Antes de describir la secuencia típica de un ritual, veamos las condiciones bajo las cuales se participa a un ritual. La ley de las 12 tablas establece ad deos caste adeunto. Eso quiere decir acercarse a los dioses en condición de castidad. Es necesario lavarse primero y de hecho fuera de los templos había tinas y fuentes para lavarse las manos y los pies. No se prescribe el ayuno antes del rito, pero definitivamente es mejor evitar participar cargado de alimentos, es decir, inmediatamente después de comer. Idealmente, con respecto a la vestimenta, se prescribe una túnica cándida sin imperfecciones, que no sea vieja y que no se haya usado en un funeral. Sin embargo, es esencial que la ropa esté limpia y ordenada. También es necesario evitar el uso de objetos como cadenas o símbolos de cualquier tipo. En particular, es necesario evitar el uso de cuero y metales. Los ritos públicos comenzaban generalmente por la mañana. La primera parte del rito consiste en acercarse al altar. Si el rito es privado, el paterfamilias precede a la familia hacia el altar y se encuentra en un espacio compartido de la casa. En los ritos públicos se formaba una procesión encabezada por el magistrado, seguido por el pontífice o el sacerdote, los camilos que asistían al sacerdote durante ese ritual, los victimarios que conducían a los animales, a menudo engalanados, hasta el altar, los tibicinos que tocaban las flautas de hueso, los calatores que eran ayudantes de los oficios más importantes y los arúspices. Cuando la procesión llegaba frente al altar, el magistrado o sacerdote decía «Proculeste profani», para ahuyentar a cualquiera que no tenía que asistir al rito, incluidos los demonios. Entonces el calator imponía el silencio con la fórmula «favete linguis» y los tibicinos comenzaban a tocar las flautas para disimular cualquier ruido extraño. El sacerdote sugería las fórmulas precisas al sacrificador, quien las repetía con precisión. La fórmula de la oración es inmutable, recitada lentamente y en voz alta con los siguientes componentes: identificación de la deidad que se celebra, identificación del solicitante, naturaleza de la oferta, solicitud sobre qué obtener y cuándo. Para la sensibilidad moderna, el sacrificio de animales es extremadamente sangriento. Pero tenemos que imaginar cómo era el mundo antiguo, donde la gente estaba acostumbrada a matar animales para comer. Matar un cabrito, un ternero, un cerdo en casa era aceptado y normal. Hoy en día, la mayoría de nosotros que no somos vegetarianos compramos bistecs en el supermercado y difícilmente podemos devolverlos a la imagen del animal. Hecho este preámbulo, veamos cómo se llevaba a cabo el sacrificio. Inicialmente, en la praefacio, el sacerdote vertía vino e incienso sobre el fuego encendido en un hogar portátil o brasero. El fuego, con los vapores emanados, es el medio para transmitir las ofrendas a la divinidad. De hecho, el fuego, con su acción transformadora, representa la identidad
del oficiante. Seguía la inmolatio. La víctima era llevada sin tirar al altar con una cuerda lenta y se rociaba con salsa mola, que era una mezcla de espelta y sal, resultando así inmolada, es decir, consagrada para el sacrificio. El sacerdote deslizaba el cuchillo de sacrificio, cúlter, que pasaba desde la frente de la víctima a lo largo de la espalda hasta la cola. En este momento el victimario pedía permiso para llevar a cabo la matanza, preguntando a Agoné. Cuando el sacerdote respondía hoc age, el victimario llevaba a cabo la matanza de la víctima. La sangre de la víctima se derramaba sobre el altar. Posteriormente la víctima era descuartizada para la extracción de órganos. En particular, el arúspice interpretaba el hígado según la tradición milenaria. Luego, las extrañas se rociaban con vino y aceite y se quemaban en el altar como parte debida a la divinidad. Lo que sobraba era considerado libre de divinidad y podía ser consumido después de la conclusión del rito por los participantes, o vendido o regalado. Al final del rito, si el sacerdote creía que no se había cometido ninguna infracción, recitaba la fórmula propiciatoria final. Quod bonum, felix, fortunatum, faustumque sit mihi, o a quien más estaba favorecido por el ritual. Y se declaraba disuelta la reunión cuando el sacerdote declaraba illicet. La razón por la que en MTR podemos seguir la tradición sin hacer sacrificios sangrientos con víctimas es porque se puede hacer libamina, es decir, como se ha mencionado, espelta, leche, miel, vino, primicia de la cosecha, sal, flores, tortas, dulces y similares y sobre todo incienso. Además, si el ritual implicaba un sacrificio cruento, la tradición permite también recurrir a una reproducción de la víctima a sacrificar hecha de pan, cera o incluso con figuras de terracota. Esta propuesta, según las fuentes, también es aceptable y compatible con la sensibilidad contemporánea. Dos palabras sobre la oración. Al rezar, el oficiante no se arrodilla como hacían los griegos, sino que permaneciendo de pie se expresa de manera solemne y serena, manteniendo la cabeza cubierta para defenderse de las influencias negativas. Si la oración se dirige a los dioses superiores, la persona que reza levanta el brazo derecho con la mano abierta. Si a los dioses del inframundo, la mano se devuelve hacia el suelo y también la mirada. El saludo a los dioses o a sus imágenes se realiza dirigiendo un beso, osculum, llevándose los dos dedos índice y pulgar de la mano derecha cerrado a los labios y luego tocando la estatua simbólicamente arrojados en dirección de las deidades, como se explica en la lección anterior. El sitio web del movimiento tradicional romano Saturnia Tellus ofrece interesantes artículos en todo el ámbito concerniente a la religión romana gentil, así que si no lo conoces te invito a echar un vistazo a nuestra revista online. El sitio tiene también un traductor automático que funciona suficientemente bien. También querría agregar que si tienes alguna pregunta sobre el material presentado hasta ahora, o incluso críticas constructivas, sugerencias o simplemente deseas escribirme, puedes comunicarte conmigo a la siguiente dirección de correo electrónico: mtr.didactica@gmail.com. En la próxima lección trataremos sobre el culto doméstico o privado. Gracias por seguirme hasta aquí. Vale bene, en pace de orum.